San Mateo 6:16. Buenas noches, hermanos. Sí, sí se escucha. Gracias, hermana. Buenas noches. Libro de San Mateo, capítulo 6, versículo 16. Por título lleva Jesús y el ayuno. ¿Verdad? Sí. Bueno, vamos a leerlo y después oramos, ¿sale? Amén. Dice, cuando ayunéis, no seas austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Vamos a orar. Padre bendito, recibe usted toda la honra, la gloria y la alabanza en esta noche, agradeciéndole por permitirnos un miércoles más estar compartiendo su palabra, alimentándonos espiritualmente, porque mucha falta nos hace. Porque ciertamente está escrito que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios, para estar en equilibrio, porque sabemos que el mundo se contaminó a través del engaño y ahora a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Por eso es que gracias a usted que nos ha alcanzado y que nos ha escogido, Sí, sí. porque su palabra dice que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Y pues somos afortunados porque nos tiene para un plan. Y ese plan simplemente es aprender su palabra y compartirla nada más. Es lo único que usted nos pide. Por eso es que lo alabamos, lo glorificamos y exaltamos su santo nombre, porque solamente usted es digno. Nos reconocemos como pecadores, porque ciertamente hasta con el pensamiento pecamos. Y con cualquier cosa que nuestros sentidos capturen, con eso ya pecamos, ya sea que veamos algo, que escuchemos algo, que toquemos algo. Por eso es que nos rendimos a usted y le pedimos perdón y le pedimos que venga a darnos de su Espíritu Santo para entender y comprender su palabra y no solo quedarnos en oidores, sino en hacedores de la misma, porque ciertamente para eso usted nos ha llamado. Porque si queremos compartir de su palabra, tenemos que vivirla, tenemos que vivir su palabra. Por eso es que en sus manos entrego a mis hermanos, aquí presentes, a los del Zoom, a sus familias, a sus hogares, y que usted venga a ayudarnos en este tema, y que no sea palabra de hombre, sino que todo sea espiritual. Y todas las cosas se las pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios. Bueno, hermanos, pues el tema de hoy es Jesús y el ayuno. Prácticamente vamos a ver qué es el ayuno. El ayuno es, en el diccionario dice que no ha comido nada durante algún tiempo. El ayuno, hay muchos que hacen un ayuno total de no comer nada en todo un día, o otros en una semana, otros en un mes. Ahorita vamos a ver unos casos hasta de 40 días, que ya algunos los conocemos. Hay otros donde haces el ayuno y solamente tomas agua porque es necesario también. Hay otros que hasta se dejan de hacer ciertas cosas, también ahorita lo vamos a checar, de no usar hasta quizás un perfume. Y ya en otros casos, pues hoy con las redes y todo eso que quitan mucho tiempo, nos distraen mucho, pues podemos hasta hacer ayuno de no agarrar el celular en todo el día, ¿no? Que yo creo que eso es más difícil que dejar de comer. Pero vamos, para entender todo esto, me voy a ir bien rápido y ya al último comentamos, ¿sale? ¿Para qué sirve el ayuno? Y vamos a empezar a leer para qué es el ayuno. Acompáñenme al libro de Esdras. Esdras está después de Crónicas, es un libro chiquito, y antes de Nehemías. Son de esos libritos que casi luego ni abrimos, ¿verdad?
Esdras capítulo 8, versículo 23. 23. Capítulo 8, versículo 23. Y vamos a ver para qué sirve el ayuno, cuál es el propósito del ayuno. Porque sabemos que hay cosas que... 8. Capítulo 8, versículo 23. Porque sabemos que hay cosas que para el hombre son imposibles, pero para Dios son posibles. Nosotros como humanos somos limitados, pero el Señor, apoyándonos en el Señor, es el que nos da la victoria, ¿no? A final de cuentas, es para eso. Amén. Vamos a leerlo, dice así. Vamos a leerlo. Dice 8:23. Ayunamos, pues, y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. En otras dice que le pidieron a Dios y Dios les dio la victoria, ¿verdad? Acompáñenme a Esther, el libro de Esther. Vamos a ver puros casos de para qué ayunó el pueblo de Israel. El libro de Esther también es otro de los libros chiquitos que luego hay que buscarlos. Como 3 libros adelante, vemos 2 libros. Sí. No. Después de Nehemías de Esther. ¿Esther qué? Esther, capítulo 4, del 16 al 17. Esther, capítulo 4, versículos del 16 al 17. ¿Me ayudas, Isra? Sí. Dice así, Esther 4, versículo 16 y 17. Ve, reúna a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Fíjense, aquí en este caso, si ustedes leen, había una ley que no podían entrar con el rey si no tenían el permiso. Y se supone que pasaban al patio y estaba el rey, y el rey con sus cetros, y si se le señalaba, es que había caído en gracia del rey y los dejaba pasar. Pero todo era un orden, o sea, tenían que pedir primero como permiso para ver al rey, no nada más de entrar así como así. Pero en este caso, Esther le dijo a su pueblo que ayunaran, porque les venía un gran problema para ellos. Incluso el rey Amán quería, desde cuando también quería matar a Mardoqueo, porque eran enemigos. Y a través del ayuno, Esther se paró en el patio, y si ustedes siguen leyendo, el rey la señaló con el cetro, o sea, cayó gracia en el rey y le permitió hablar con él. Y ya si siguen leyendo, pues Esther convoca a este rey y al rey Amán, y les dice que se reúnan en una comida, y le pareció bien. Incluso hasta el rey le dijo a Esther: pídeme lo que quieras, incluso la mitad de mi reino. Fíjate, fue tan agradable a los ojos del rey esta Esther. Yo me imagino que era una mujer también hermosa, pero el apoyo grande fue porque ayunaron, y Dios es el que te da la victoria. Entonces Dios fue el que abrió el camino. Incluso ya después, si sigues leyendo, este rey dice que mandó a hablarle a los espirituales, y que le leyeran los libros de crónicas, y y se fijó que era lo que había hecho Mardoqueo, porque Amán lo quería matar. ¿Y qué creen? Que Amán tuvo que reconocer a Mardoqueo después. Por eso es que se ayunó, porque Dios les permitió todo eso. Uno ayuna en cosas grandes. ¿Se dan cuenta por qué les dije para qué sirve el ayuno? Y son los casos que estamos viendo. Acompáñenme a otro caso, a Daniel. Está mucho más adelante, el libro de Daniel. Daniel capítulo 10. Del 1 en adelante, amén.
Daniel capítulo 10, del 1 en adelante. Amén. Dice así: en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande. El conflicto era muy grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento. En otras dice, no me ungí con perfume, por eso les comentaba que también hacían ayuno de no ponerse perfume, en este caso. Hasta que se cumpliesen las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río y de Kel, y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de las palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Quedé, pues, yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora mientras hablara esto contigo. Me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe de Persia se me opuso durante 21 días. Un paréntesis aquí. ¿Cuánto oró Daniel? 3 semanas. ¿Y cuánto dice aquí? Durante 21 días. 7 por 3 son 21, ¿no? 21 días. Pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé ahí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que he de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero he aquí, uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios, entonces abrí mi boca y hablé, y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en este libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Y yo mismo en el año primero de Darío el Medo estuve para animarlo y fortalecerlo. Fíjense para qué fue el ayuno, porque el problema ahí era grande. Y el Señor le ayudó. El Señor les dio la victoria, así como en los otros casos. Acompáñenme ahí a Mateo. Este caso ya todos lo sabemos, es el de Jesús. Mateo 4. Esta es la tentación de Jesús. Mateo 4, del 1 en adelante. ¿Me puedes ayudar, Caro? Amén. ¿Del 1 al 11? Sí. Amén, dice la palabra de Dios. Tentación de Jesús. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo,
si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Qué pasó aquí con Jesús? Pues el diablo se quiso poner con, dicen por ahí un dicho, ¿no? Se quiso poner con Sansón a las patadas y no pudo con Jesús. Jesús, aparte de ser Dios, pues estaba bien fortalecido y ahí estaba en calidad de hombre, o sea, pudo haber, por eso lo quiso tentar. Pero hasta abajo dice que el diablo se fue y hay una palabra que dice resistir al diablo y ¿qué dice? Y huirá de vosotros. Cuando uno ya conoce la palabra del Señor, tú ya lo traes capturado en tu mente y cuando viene alguna cosa contraria, tu mente te lo recuerda y es donde te refrenas. Pero, por ejemplo, antes, en mi caso personal, antes yo de conocer al Señor, no, pues yo me iba derechito al camino del mal. ¿Por qué? Porque pues, así es el mundo y uno se va igual porque vive uno en el mundo y piensa que es normal. Pero no es así, ahora que el Señor ya me ha alcanzado y todo, puedo ver el lado contrario. Y si yo quisiera pensar, no, pero es que no, es que el mundo es lo bueno, no. O sea, si no hubiera espíritu, pues yo no me refrenaría al mundo, seguiría pecando como antes. Pero gloria a Dios que me ha alcanzado y que me tiene de este lado. Porque si no, pues seguiría siendo el mismo de antes. Acompáñenme ahí mismo a Mateo 17. Mateo 17, versículo 14. ¿Puedes leer, Vicente, o? Sí. ¿Sí? ¿No es el 14? 17 del 14 al 21, amén. San Mateo 17 del 14 al 21, amén. Amén. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y lo ha traído a tus discípulos, pero no han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuánto he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y quedó sano desde aquella hora. ¿Hasta cuándo? Hasta el 21. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible, pero este género no sale sino por la oración y ayuno. Fíjense, ¿por qué Jesús les diría a sus discípulos hombres de poca fe si ellos andaban con él? Pero les aclara al último, porque se supone que si tú tienes fe en Jesús, pues tienes que creer toda su palabra, ¿estamos de acuerdo? Y si nada más escoges las que individualmente piensas, no, pues esta sí y esta no la cumplo, pues entonces no es una fe total, ¿no? Ahí les aclaró hasta el último, porque este género no sale sino con oración y ayuno. Es otra parte donde son casos difíciles, porque nos ponemos a pensar, bueno, pero si
si los discípulos sacaban demonios y sanaban, ¿por qué no pudieron? Porque eso es otra parte que también Jesús ya les comentó. Hay que estar orando. Si se acuerdan, en varios casos Jesús les decía, pónganse a orar. ¿Y qué pasaba? Los encontraba dormidos a los discípulos. Yo quiero pensar que como humanos, pues, por ejemplo, yo cuando andaba con el patrón, pues yo ni me preocupaba, pues ando con el patrón, ¿no? No hay problema, él es el que sabe, él me va a llevar para acá y para allá. Pero no, hay que estar bien atentos, porque para llamarse discípulos es porque estaban aprendiendo del maestro. Es como en la escuela normal. O sea, tú vas sea la que sea, primaria, secundaria, lo que quieras, prepa, universidad, ¿vas a dormirte a la clase o vas a ponerle atención al maestro porque estás aprendiendo? Se le pone atención al maestro. Y Jesús eso es lo que le decía, oren. Y iba a buscarlos y los encontraba dormidos, y eran los discípulos. Pero aquí aclaró eso, que esa generación salía con oración y ayuno. Entonces, desde lo que hemos visto en los capítulos anteriores, por ejemplo, Jesús es Dios, conoce toda la palabra. Por eso el diablo no pudo. Pero aparte también como en condición de humano, también ayunó porque era una batalla muy fuerte, como la que hemos visto también con Daniel y los otros casos que hemos visto. Nosotros, por eso tenemos que atender a la fe, pero total. Todo lo que nos diga el Señor lo tenemos que hacer, pero ciertamente como humanos a veces les digo que, a ver, no, esto como que todavía, bueno, yo he escuchado, ¿no? Que dicen, es que yo todavía, por ejemplo, en el bautismo, muchos dicen, es que yo todavía no estoy preparado para bautizarme. Pues si ya cumples todos los requisitos, ¿y sabes cuál es el requisito para que te bautices? Que ya traes un largo recorrido de pecado. Y eso es lo único que te pide. Decía Juan el Bautista, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, la justicia, la paz y el gozo se ha acercado. No tengas miedo, si eres pecador, no tengas miedo de acercarte al reino, porque el Señor es justo y te va a perdonar, y te está pidiendo que dejes tu vida antigua en el agua y resucites como Él a una vida nueva, una vida espiritual. Sabemos que mientras estemos en el mundo, yo siempre lo he dicho, mientras estemos en el mundo no vamos a dejar de ser pecadores, hasta que ya se nos acabe nuestra vida física. ¿Por qué? Porque como les digo, tú puedes salir a la calle y ya te contaminaste viendo algo. Puedes contaminarte escuchando algo. Tan solo abres tu teléfono y tú no estás buscando nada y de repente te sale algo que ya te contaminó. Entonces, es una batalla muy grande en la que quizás no estamos buscando alguna página, pero de repente te sale algo. Entonces, ya con eso ya te contaminaste. Entonces, es esa batalla. Y por eso es el ayuno. ¿Quieres comprobar realmente el poder de Dios y ese espíritu que dice en su escritura que nos ha dejado un espíritu no de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio? Hazte un ayuno. Hazte un ayuno que creas que lo puedas lograr, y vas a ver que vas a ver la gloria de Dios. Pero si no lo comprobamos, pues ¿cómo lo vamos a hacer? Y no lo digo yo, todo lo que les he leído es lo que han hecho los profetas y las personas de las que hemos mencionado. Todas las que han querido el favor de Dios lo han logrado, y conflictos grandes lo han logrado con esto, con el ayuno, con la oración. Y a final de cuentas, si dices que tienes fe, pues si el Señor te manda a ayunar, pues tendremos que ayunar. Pero también hay algo que tenemos mucho que, a veces nos gana hasta la flojera, y esa también es una lucha, pero esa lucha ya se vuelve individual. Entonces, leíamos cuando le dijo a Daniel, en lo que leímos, le digo, dice, esfuérzate, anímate. Entonces, hay que esforzarse. También otra palabra que dice, esfuérzate y sé valiente, todos la conocemos, y a veces eso nos falta, esforzarnos y ser valientes, porque pues tenemos también muchas cosas en la cabeza que nos detienen, y hay que limpiar todo eso que nos detiene para seguir adelante, ¿no? Acompáñenme ahí al libro leímos el de Mateo. Acompáñame a Hechos. De Hechos lo había leído Caro la semana pasada, y bueno, pues es respecto
al ayuno, es otro caso, para que veas y fíjate lo que dice aquí la escritura. Es Hechos 10, del 30 al 35. Amén. ¿Me ayudas, Isra? Sí. Hechos 10, del 30 al 35, fíjate. Dice así. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. ¿Hasta cuándo? Al 35. Ok, dice, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Ahí está, Dios no hace excepción de personas. Cornelio no era judío, pero fíjense, él tenía fe en Dios y dice que estuvo ayunando y en el ayuno el ángel le mostró que Pedro lo iba a encontrar y Pedro también, si ustedes leen este caso, desde el principio dice que Pedro también, Dios le indicó a dónde tenía que ir con Cornelio. Y pues ahora sí que aquí como dice el 35, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de paz por medio de Jesucristo, Señor de todos, no, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. O sea, no importa de qué nacionalidad seas, simplemente si temes al Señor, que a final de cuentas el temerle al Señor no es de que tengas miedo de que te va a hacer algo, no. Porque si hemos visto, en otra escritura dice, ¿a quién se debe de temer? Y dice que no debes de temer ni al hombre ni a nadie. Témele a Dios porque Él es el único que te puede lanzar al lago de fuego. ¿Por qué? Porque no obedeciste su palabra. Eso es lo que dice. Y temerle, a final de cuentas, dice que el principio de la sabiduría es temer al Señor. O sea, no lo veas por el lado del temor para que no te confundas. Dices que hay que temerle a Dios, hay que tenerle miedo. No. O sea, cámbialo por obedecerle a Dios para que tengas bendición. Es como en un trabajo. Cuando tú vas a buscar trabajo, ¿para qué vas a trabajar? Para obtener un sueldo. Con Dios es lo mismo. Pero esto es en una situación espiritual, cosas que no puedas arreglar tú. Dios puede hacerlo. Dios puede hacer en la oración, tú le estás pidiendo a Dios y Dios te oye, así como decía, aquí a Cornelio le dijo, Dios ha escuchado, ha visto tu ayuno y tus limosnas. Ahí va otro dato para la fe. ¿Tienes fe? Pues tienes que ayunar, tienes que orar, tienes que guardar el día de reposo. Aquí habla de limosnas, no le pongas limosnas, o sea, quiere decir que ayuda a los que les falta. Sí, o sea, podemos ponerle diezmo, ofrenda, o sea, es para lo mismo. Y muchas cosas que nos manda aquí, por ejemplo, están los 10 mandamientos, ¿no? Entonces, son cosas que tenemos que hacer, o sea, tenemos fe, pues hay que tratar de cumplir con todas. Sabemos que quizás a veces es difícil porque, pues, se nos olvida o el mundo también pesa, porque sabemos que pesa, pero esa es la batalla individual que tenemos. Y por eso nos dicen en muchas ocasiones aquí que todos hay que apoyarnos entre todos, ayudarnos entre todos, los hermanos de la iglesia, y orar unos por otros y dejar las contiendas y todo eso, porque en el caso fíjense cómo en otro caso los fariseos le reclamaban a Jesús y él les decía, ustedes dicen que yo tengo demonio porque hago milagros, y sé cómo un reino dividido va a sobrevivir. ¿A poco el reino del diablo va a sobrevivir estando dividido? Pues no. Así es lo mismo con nosotros. Si una iglesia está dividida, pues, ¿cómo vas a poder hacer la victoria? Dice una frase, divide y vencerás, y es cierto. ¿Quieres crear un caos? Divídelos a todos para que la fuerza se disminuya y vas a ver.
cómo vences. Pero aquí estamos hablando del Señor y estamos hablando de la iglesia del Señor, entonces nos manda a hacer varias cosas. Vamos ahí al libro de Éxodo, Éxodo 34. Ya nada más esta y otra escritura, ya nos vamos a los comentarios. Ahora sí vamos a poder comentar bien y bonito. Sí, Éxodo 34. Del 27 al 28. Amén. ¿Lo puedes leer, Reina? Es Éxodo 34 del 27 al 28. Amén. Dice Moisés y las tablas de la ley. Sí. Dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo ahí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. Y escribió las tablas, las palabras del pacto de los 10 mandamientos. Fíjate. Aquí te da la clave por qué se hace el ayuno. Aquí dice en el 28, y él estuvo ahí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en las tablas las palabras del pacto de los 10 mandamientos. O sea, ¿quieres estar en la presencia de Dios? ¿Sentir la presencia de Dios? Ayuna. Para eso es el ayuno, te abstienes de alimento físico, disminuyes, pero ahora sí que dice la palabra, hay que menguar para que Cristo crezca, o sea, para que tu espíritu se eleve. Imagínate si tú estás pensando, bueno, ya sabemos que la gente que empieza a tener depresión, pues empieza a tener ansiedad, y muchos, pues empiezan a comer de más, y pues si tienes ansiedad, pues no vas a estar pensando, voy a orar, a veces pues te gana y dices, no, pues ¿cómo para tratar de quitarte la ansiedad? O sea, son defectos que tenemos como humanos. Y aquí te da la clave. O sea, ¿quieres tener un contacto bien con el Señor? Ayuna. Y yo sé que muchos hermanos han hecho ayunos y lo que han pedido, estoy seguro que se ha resuelto. Y luego han dado hasta su testimonio. ¿Por qué? Porque pues Dios no falla, no te falla, no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, ¿no? Y vámonos a Isaías. Esta es la clave de todo. Isaías 58. Isaías 58. Del 1 en adelante. Por título lleva el verdadero ayuno. Y es que a veces no hemos entendido. Yo me acuerdo que el pastor muchas veces comentaba, es que si usted no hace lo que dice el Señor, dependiendo de cualquier cosa que hablaba, dice, es que entonces usted no ha entendido. Así decía el pastor, y es una verdad. Fíjense, les voy a comentar algo, esto lo venía platicando con un compañero nuevo, me mandaron un ayudante nuevo el día de ayer, y veníamos platicando y salen los temas, ¿no? Y le digo, pues yo te veo muy tranquilo a ti, y dice, no, dice, es que yo antes era un relajo, era bien vicioso, esto y el otro y aquello. Dice, pero me casé, pues ya tuve mis hijos, fueron creciendo, pues ya me controlé. Digo, no, pues qué bueno. Y yo ya le empecé a platicar de mi testimonio, y le digo, fíjate, yo era alcohólico, ya casi tomaba también diario. Y cuando conocí del Señor, en ese tiempo yo era, bueno, fíjense las bendiciones. Después de que conozco al Señor, ¿qué creen que pasó en mi trabajo? Me pusieron de jefe. O sea, estaba el patrón y luego seguía yo. El patrón ya se daba el lujo de salirse a las 6 de la tarde porque tenía toda la confianza en mí, de dejarme a cargo, por eso me puso. Y yo ya me quedaba ahí, me quedaba hasta las 10 de la noche a recibir al último vendedor, porque él es el que se la pasaba buscando clientes y llegaba bien tarde. Andaba peinando las zonas.
Y le digo que como salía a las 10 de la noche, pues todavía con otro de los patrones, pues me iba con él, pero ellos todavía se iban a tomar. Y pues yo ya tarde, ya no, pues ya como iba a mi casa, ¿no? Como regresaba. Y pues ahí iba con ellos. Y me di cuenta que estando, por ejemplo, en el bar, pues yo ya no tomaba, yo ya no hacía nada de nada. No hacía nada de nada. Y hasta yo me sentí incómodo. Y fue lo que le digo a mi compañero. O sea, a un bar, ¿a qué se va, la verdad? ¿A qué se va? Pues vas principalmente a tomar. Pero yo ya no tomaba, me sentí incómodo. Y llegó un momento en que fueron 2 o 3 veces y hasta que decidí, ¿sabes qué? Yo ya no me siento bien aquí. Ya no es mi lugar. ¿Por qué? Porque al conocer al Señor mi mente ya estaba renovada, mi mente ya no tenía esa ansiedad de estar bebiendo, porque yo ya diario andaba enojado conmigo mismo. Y si yo andaba enojado conmigo mismo, pues andaba enojado con todo el mundo, con todo mi prójimo. O sea, estaba al revés del mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y yo era al revés. Como yo me odiaba, pues también odiaba a mi prójimo. Pero cuando conocí del Señor, me renovó, pero yo por ir noche no me regresaba a mi casa, me iba con ellos, pero no aguanté. Fueron 2 o 3 veces y no, mi mente ya no tenía ese chip de tomar, de hacer, de deshacer, ¿no? Y dejé de ir con ellos. Y hasta creo que me dejaron de hablar porque ya no iba con ellos. O sea, para el mundo uno se le hace, lo toman como un bicho raro, porque ahora ya no toma, ya no va para acá, ya no hace esto, ya no hace el otro. No, pues ya no eres de nuestro clan, ¿no? Y no es así, es que ellos no han conocido lo que yo conocí. Es como ahorita nosotros estamos aquí adentro leyendo la palabra, y allá afuera los de la calle están haciendo sus cosas, pero cada quien está haciendo lo suyo. Y yo sé por qué estoy haciendo esto, y yo sé que no estoy loco, y los que estamos escuchando, o los que estamos aquí reunidos, no estamos locos. O sea, nosotros, el Señor nos ha alcanzado, el problema es que los demás no creen. Y allá afuera igual, pero allá afuera la diferencia es que yo ya conozco el mundo y el Señor me alcanzó. Ahora de allá afuera ya no me pueden convencer para allá afuera. ¿Por qué? Porque ya el Señor es el que me guía por el camino, por la verdad y la vida. Y yo les puedo decir, no, esto yo ya no lo hago. Órale, tómate una. No, gracias, ya no lo hago. No, que te pegan. Sí, sí me pegan. No, es que eres cualquier cosa. Sí, lo que tú quieras, pero yo ya no tomo. Y ya no pueden. Y ya puedo estar conviviendo hasta con ellos y yo me estoy tomando un refresco, pero no es mi lugar. Y ahí yo no voy a poder pasar el mensaje. ¿Por qué? Porque ellos están en un ambiente diferente. Pero ¿qué creen? Que cuando me vuelva a tocar con ellos y si la regaron o algo, ahí es donde ya se les puede compartir y ya tranquilitos si la regaron, empieza a salir el comentario y ya empiezo a entrar bajito la mano y ya empiezan a entender y luego ya me ha tocado muchas veces que compañeros, he hablado con ellos porque la han regado y ya terminan llor y lloré ahí conmigo. Pero son cosas, son pláticas edificantes, pláticas de vida que van a edificar tu vida con tu familia, en tu trabajo y en todos lados. Entonces, con esta última escritura, ya para pasar a los comentarios, Jesús en otra parte les decía, los discípulos, cuando hay una escritura que dice, nunca os conocí, y los discípulos les decía, maestro, pues si en tu nombre sacamos demonios, hicimos esto, hicimos el otro, y Jesús les decía, nunca os conocí. Pero ¿cómo no nos vas a conocer si en tu nombre lo sacamos, tú nos enseñaste esto y el otro? Sí, pero es que no hacemos todo a veces, por eso les digo que, o sea, con Dios es todo o nada, así de plano. Y bueno, para mí, por ejemplo, en mi trabajo también es todo o nada. Y donde sea es todo o nada. Si vas a darlo todo, va. Si no, mejor, pues no ilusiones o no intentes hacer algo que no vas a cumplir. Y fíjense todo lo que dice esto, y esto es lo que tenemos que hacer. Este es el verdadero. O sea, ¿de qué servirá que hagas ayuno, pero no hagas lo que vamos a leer ahorita? Vamos a leerlos. Isaías 58, el verdadero ayuno. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos,
como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué? Dicen, ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? ¿Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Entonces, esta es la palabra del Señor. O sea, sí, quizás hemos ayunado, pero pues no hemos hecho misericordia, no hemos tenido compasión. Y aquí el Señor eso es lo que les reclamaba al pueblo. Por eso les decía el verdadero ayuno. Hay otra palabra donde dice, era necesario hacer esto sin dejar hacer el otro, pero a veces a nosotros se nos ha olvidado. Por eso con el Señor hay que tratar de cumplir toda su palabra para que obtengan. Imagínense, si hay más o menos haciendo lo que hacemos, tenemos bendición. Imagínense, cuando alcancemos a hacer pues ya un máximo, si así de panzazo el Señor nos bendice, ahora que seamos ya que andemos en un 8 o 9, híjole, yo creo que sería mucho más la bendición, pero eso es pues tener que ayudar al prójimo, y para mí yo creo que esa palabra de si tú eres misericordioso con tu prójimo, pues la verdad es que sí temes al Señor. Entonces, ahora sí, podemos comentar. Adelante, levanten las manos. ¿Alguien de aquí? ¿Algún comentario? ¿Algo? Del Zoom, a ver. Dicen que del Zoom. Adelante los del Zoom. Buenas noches. Buenas noches, hermana. En el último versículo que leyó, hablaba de las cosas que tenemos que hacer misericordia, el poder compartir y dar al que tiene menos. Y creo que mucho de todo esto se basa en que cuando tú afliges la carne, avivas el espíritu. Claro. Porque muchas veces lo que es la mezquindad, la avaricia, la codicia, todos esos frutos de la carne, ahora sí que cuando tú haces lo contrario, que es hacer misericordia para con el prójimo, tú estás estás afligiendo esa parte de ti.
Y cuando entre más aflijas tú todos esos deseos de la carne, vas a permitir que haya en ti esa plenitud espiritual. Y entre más busques tú el hacer esas cosas, a lo mejor al principio nos cuesta trabajo, pero si tú lo sigues ejercitando, va a llegar un momento en que se va a dar de forma natural, no porque nosotros seamos buenos, sino porque tenemos esa capacidad, porque estamos hechos a semejanza de Dios. Así es. Y en esto que usted compartía, ahí te muestra que todo eso que si tú haces todo eso bueno, estás afligiendo varios de los frutos de la carne, donde te permite ver que si tú vas practicando poco a poco la misericordia, te va a permitir esto dar frutos y al 100%. Y como usted comentaba, realmente Dios no es hijo de hombre para que mienta, y a lo mejor no debemos hacer las cosas con la intención de tener un pago, una recompensa, porque eso sería un trabajo, no un servicio. Hagamos las cosas por amor a aquel que lo dio todo por nosotros, sabiendo que viene implícito, pero no por lo que podamos ganar, porque la mayor recompensa ya la tenemos al tener la oportunidad de alcanzar la salvación, pero más todavía porque tenemos la oportunidad de conocerlo a Él, y entre más lo hagamos, más nos acercamos a Él, más nos vamos a... Dios no se aparta de nosotros, somos nosotros que nos apartamos, pero si tenemos ese cuidado, cuanto más, si Él nos cuida, como decía usted, si con poquito que hacemos, cuánto nos bendice, imagínese, o sea, si cumplimos y de verdad nos esforzamos por cumplir con Él, cuanto más vamos a estar cerca de Él. Ese era mi comentario. Así es, decía en el 58:8, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, la gloria de Jehová será tu retaguardia. O sea, seremos ejemplo, y solamente con el ejemplo es como la gente va a reconocer a Dios, pero a Dios no se le pasa nada. En las escrituras vemos casos donde bueno, estamos con los fariseos, los escribas, que ellos eran los que llevaban la palabra, y Jesús fue y los reprendió porque ellos les dijo, ustedes ni entran al reino, ni dejan entrar a la gente al reino, se aprovechan de las mujercillas, se paran a orar para que todos los vean, y bien erguidos y diciendo, Señor, yo doy tu palabra, yo no peco. Pues si todos somos pecadores, y está el caso del que estaba a un lado, que estaba humillándose, estaba inclinado y decía, Señor, soy pecador. Y él no daba la palabra, pero entonces tenemos que estar bien conscientes en lo que hacemos, porque a veces no vamos en la misma línea. O sea, Dios es el camino, y de ahí no te tienes que salir. O sea, si vas por el camino, tienes que ir en verdad. Y si vas en la verdad y en el camino, vas a llegar a la vida. ¿Y cuál vida es la que queremos? Pues la eterna, ¿verdad? Por eso es que estamos aquí. ¿Alguien, algún comentario de aquí, ahora de aquí? Adelante, Vicente. Fíjate, algo que me llama la atención fue la última escritura que leíste, que dice, de afligir el alma. El ayuno no es nada más es para afligir el cuerpo, sino también afliges el alma. Y algo que hace tiempo estaba leyendo en un libro, te marcaba como el cuerpo humano, era como círculos. El primer círculo era el cuerpo humano, el segundo cuerpo era el alma, y el centro de todo era el espíritu, que es algo que supuestamente es más difícil de acceder. Pero me llama mucho la atención porque si lees en Romanos 8:26, dice, y de igual manera el espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Cuando estás débil, tu alma y tu cuerpo, fíjate, también dice, pues hemos de pedir como conviene. No sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. A veces ni siquiera sabemos lo que queremos, y sin embargo el Espíritu va a interceder por nosotros por ese ayuno que estamos haciendo. Y otra cosa, en el 28 dice, y sabemos que a los que Dios ama, todas las cosas les ayuda para bien. Esto conforme al propósito
son llamados a usar conforme al propósito de Dios. Y algo que ahí decía en la escritura era justamente eso, ¿no? Que mucha gente lo hace por vanagloria. Mucha gente, en el primero de Mateo que leíste, dice, no sean austeros, ayunen, pero ¿cómo decía? Refresquen sus rostros para que no se vea el ayuno. Y cuánta gente a veces dice, hermano, estoy ayunando. No lo hacen tanto por el Espíritu de Dios. Y aparte, dice que también mucha gente lo hace para mal, ¿no? Lo hacen para que a otra gente le vaya mal o para ese tipo de cosas. Entonces, ahí te das cuenta de eso, de cómo al afligir tu alma y tu espíritu, lo haces, pero para que lo más recóndito, lo más interno de ti, que es el espíritu, sobresalga y él te ayuda en todo lo que tienes, porque lo que veíamos la vez anterior, la oración te ayuda a reconfortarte cuando estás mal físicamente o los deseos de tu corazón, que al final te cuenta, pues, cómo estás anímicamente, ¿no? Cómo está tu alma, al final de cuentas. Pero cuando combinas los dos, lo que decía el Señor de sacar demonios, es porque estás trabajando en equipo con los dos pilares, que es la oración y el ayuno, ¿no? Claro. Estando en el espíritu y hablando directamente con Dios. Así es. Amén. ¿Alguien más del Zoom? Hablen hoy o callen para siempre. No es cierto. ¿Alguien de aquí? ¿Alguien más? Algo que tenemos que aprender es que la oración y el ayuno van de la mano. Jesús decía que, como alguna vez se dio una enseñanza, hay géneros, hay problemas, que no porque la oración no sea poderosa, sino porque muchas veces, como se hablaba ahorita, el espíritu tiene que resaltar de lo que es el cuerpo, de lo que es la carne. Por ejemplo, hay veces que hay quien busca trabajo y pasa mucho tiempo y sigue sin encontrarlo. O incluso hasta parejas, ¿no? Estás orando por tu pareja, pero ¿cuántas veces no hemos quizá dejado un ayuno o pedirle al Señor porque Él nos ayude, ¿no? A encontrar ese trabajo, a encontrar eso que estamos pidiendo. Aquí los discípulos estaban hablando algo espiritual. Cuando Jesús les dice a los discípulos a Jesús, ¿por qué nosotros no pudimos? Y Jesús les dijo, hombres de poca fe, ¿hasta cuánto los voy a tolerar? ¿Hasta cuánto voy a estar con ustedes? Que no saben que este género, esta cosa espiritual, estos aspectos no salen más que con oración y con ayuno. Hay cosas en nuestra vida, hermano, que es necesario el que siempre lo tengamos en ayuno y oración. Y el ayuno hoy en día, hay tantos ayunos que ahorita vimos, por ejemplo, el de Moisés, que era un ayuno total, donde no hubo agua, no hubo comida. Hay algunos que mencionan que, por ejemplo, el ayuno de Jesús fue parcial por el que estaba él en el desierto, que solo tomó agua y que por eso es que tuvo hambre de pan. Eso es lo que la teología menciona. Y sin embargo, también hay otro tipo de ayuno. No lo leímos ahorita, pero si usted lo ve en el libro de Jonás, ahí en ese libro dice que todo Nínive estuvo en oración, estuvo en ayuno, hasta los animales los pusieron a ayunar. Entonces, hay cosas que a lo mejor como familia pudiéramos estar pasando como tribulación y que es necesario que no solamente tú, sino que también los miembros de la familia vayan ejercitándose en el ayuno. Así es que si usted, hermano, ha estado pidiendo algo que a lo mejor ahorita todavía el Señor no ha desatado, pues yo le invito a que empiece a ayunar. Aquí vimos varios tipos de ayunos, los que son con agua, tomando solamente agua, los que son totales, que es ni agua ni alimento físico. También está el ayuno de Daniel, que solo eran verduras, por ejemplo, ¿no? Que era dietético por aquellos que son diabéticos o que son hipertensos. También hay ayuno de esos, pero también a lo mejor hay unos tipos de ayunos, hermanos, en los cuales usted puede hacer como cuál, las groserías. Si usted es muy grosero, es mal hablado, pues empiece a ayunar, hermano, el tratar de refrenar la lengua. Si usted está atado a las redes sociales y no puede vivir sin estar checando el muro del hermano, del Facebook, o ver qué se publicó en TikTok, hermano, dejemos a un lado el teléfono y ese tiempo que dejamos a un lado,
no solamente es para estar pajareando a ver qué, ¿no? Dedíquese a la lectura. Decía Jesús cuando fue tentado, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, usted se fortalece de esa forma, hermano. Es una fortaleza espiritual, ¿vale? A lo mejor no va a ser física, que le ayude, el ayuno sí le ayuda, por salud sí, también le ayuda, hermano, pero si usted a lo mejor no puede hacer un ayuno total, puede hacer varios tipos de ayunos que ahorita vimos, en los cuales todo ayuno lleva consigo un propósito, que ese propósito, hermano, que usted está pidiendo al Señor, vaya en ese género, que sea oración y ayuno. O hasta para un don, como tú dices, hasta para recibir, hermano, el ayuno. Cuando Moisés le fueron a dar los mandamientos, estaba en ayuno, era porque iba a recibir algo, igual usted en la iglesia. Si el Señor permite que usted reciba un ministerio, dedíquele un domingo, dedíquele un día en el cual diga, Señor, quiero dedicarte este ayuno, a lo mejor no para pedirte algo, sino porque voy a recibir algo de parte de ti, porque me diste este trabajo, Señor. El día de hoy quiero ayunarte como agradecimiento de lo que he recibido. Entonces, con Esther, ella necesitaba la ayuda el favor de Dios para que los judíos no sean exterminados. Ahí va una petición, pero también está el otro ayuno en el cual usted va a recibir, en lugar de pedir, usted recibe, y que fue en el caso de Moisés, ¿no? Con Jesús era la travesía. Él iba a empezar a comenzar su ministerio y eran cosas fuertes, ¿no? Pero entonces aquí podemos ver que el ayuno no solamente es para pedir, sino que también cuando usted recibe una bendición, como agradecimiento al Padre, usted ayuna, hermano. Así es. Claro. ¿Alguien más del Zoom? ¿O pasamos a la oración? ¿Nadie? Bueno, entonces recuerden que si usted tiene alguna lucha, algo que no se ha abierto, se está teniendo algún papel, algo, algún problema fuerte, pues esto es lo que tenemos que hacer. Haga su ayuno, así como decía Irra, o sea, si usted está enfermo y tiene que estar comiendo alimento, pues haga un ayuno, pero de algo que quizás pues usted está muy sujeto, ¿no? Y diga, no, pues me voy a retener, quizás vea mucho la tele, pues, un ayuno de no ver la tele, que lo clásico sería el celular, pero eso sí va a estar canijo, y va a ver cómo el Señor le va a fortalecer, y duele, porque usted va a empezar a sentir hambre, y van a estar comiendo y se le va a antojar, y el estómago le va a empezar a rechinar, pero nada más es hacer el ayuno, no comer, no, o sea, no es de no como, pero sigo haciendo, no, hay que estar buscando del Señor para que el Espíritu le empiece a revelar las cosas y le muestre qué hacer en el problema en el que usted está, por el que está ayunando, ¿no? Es que creo que, perdón que te interrumpa, también ahí es clave, uno puede estar ayunando, pero si no busca, Sí. O sea, siento que es ayunar, pero leer, orar, Sí. O sea, estar como en ese contacto con el Señor, ajá, en esa comunión. Me llama mucho la atención que el rey acá ayunó y dice que era un rey malo. O sea, así lo caracteriza la palabra de Dios. Dice, era muy malo. Sin en cambio se afligió y ayunó y el Señor tuvo misericordia. O sea, el Señor no va a contar si tú eres pecador o no, o cualquier otra cosa. El Señor ve la intención que hay en el corazón. Entonces, en ese momento de ayuno, si es por aflicción, pues realmente dolerte, ¿no? Buscar al Señor, leer, o estar orando o escuchando alabanzas. Pero también siento que si nada más ayunas, pero no buscas, no lees, no oras, pues siento que es como le pasaba a los fariseos. Los fariseos le decían a Jesús, ¿por qué nosotros sí ayunamos y tus discípulos no ayunan? Claro. Pues sí, nada más ayunaba porque tenían que hacerlo, pero no emanaba ese sentimiento pues siento que desde lo más profundo, ¿no? O hasta por un hermano, ¿no? Como por ahí. O hasta por algún hermano que esté pasando alguna necesidad. Ora por él, si ves que el hermano está mal o que está en tribulación, quítale ese ayuno al hermano. O sea, la idea es que seamos los unos con otros. Hay una manita levantada de nuestro hermano Roberto. Mi hermano, adelante, mi hermano Roberto. Soy Fanny. Perdón, ¿qué dice Roberto?
Hay un versículo que dice que cuando ayunes no lo hagas como con cara de aflicción, que te laves la cara y que continúes con tu día, porque cuando lo haces así como presumiéndole o haciéndolo notar ante los demás, pues realmente ya no es válido. Creo que Claro. tenemos que considerar que el ayuno primero debe de tener un propósito, Exacto. que es el que, pues lo que nosotros queramos o la intención que tengamos en el corazón para con Dios. Y también debemos de ser conscientes de que estás afligiendo la carne no para vanagloria, no para que te den la palmadita de, ay, no, sí, tú sí le echas ganas o tú sí eres muy devoto, o sea, no. No, realmente lo que estás haciendo es buscar el poder acercarte a Dios, el que realmente tu parte espiritual esté tan entregada que no te estés preocupando o distrayendo en los deleites del mundo. Si tú complementas el ayuno con la lectura, la oración, o sea, te vas a dar cuenta que es un proceso necesario que necesita de todas estas partes para que realmente puedas entrar en comunión con Dios. No es dice también un versículo que no hay mayor amor que el que dar la vida por los amigos, y creo que muchas veces cuando o sea, pensamos que nuestros recursos son limitados y decimos, bueno, pero es que yo ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedes hacer? Haz oración, haz ayuno por tu prójimo. Y como decía hace un ratito en alguno de los versículos, que hay situaciones que solo salen con ayuno y oración. Y creo que ahorita estamos en tiempos donde las cosas son tan pesadas y tan complicadas y tan fuera de nuestras manos como hombres. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Doblar rodilla, ayunar, leer y pedirle a Dios para que Él pueda glorificarse en nuestras necesidades y en las de los demás. Eso era todo. Sí, de hecho, el ayuno va aunado a la oración y a leer. O sea, si vas a ayunar, tienes que estar buscando del Señor para que encuentres la respuesta que estás buscando. Y algo importante que decía en Mateo, que cuando lo hagas en lo secreto, que entres en tu aposento y tú, en comunión con tu Señor, ores a Él. Y Él, viéndote en lo secreto, te recompensarán en público. Dice otra escritura, que tu mano derecha no sepa lo que es la izquierda, ¿no? Entonces, vamos a terminar orando y les pido que oremos unos por otros, que oren por su iglesia, que oren por los hermanos, que les llegue, que traigan en mente o que estén pasando algo. A veces, bueno, en mi caso, a veces yo no sé quién está en necesidad y ya después me voy enterando que hay que orar por este hermano porque está en aflicción, está enfermo, está esto, está el otro. Entonces, vamos a orar por la iglesia en general. Amén. Padre bendito, le damos toda la honra, la gloria y la alabanza, porque ciertamente podemos leer su palabra miles de veces, pero si no hacemos conforme a lo que usted nos ha mandado, pues de nada sirve. Su escritura dice, ¿por qué me dices Señor, Señor, si no haces lo que yo te digo? Porque solo así funcionan las cosas. Sabemos que estamos formados de un cuerpo, de un alma y de un espíritu. Entonces sabemos que tenemos el espíritu, pero simplemente nuestra carne ha pesado más que él. Por eso es que este tema del ayuno es para que mengue nuestro cuerpo y pueda resurgir ese espíritu y pueda llenar esa alma que se llena de espíritu, de amor, de misericordia, de gracia, para poder agradar al Señor y pueda usted cumplir con los favores que pedimos, porque sabemos que como humanos estamos limitados, pero para usted lo imposible lo hace posible. Por eso es que le damos gracias por su palabra, porque ciertamente lo único que nos pide es que no seamos oidores, sino hacedores, y que vivamos la palabra. Supongamos que nos tocó hoy leer Jesús y el ayuno, que si llega a nuestro corazón poder orar de aquí al domingo,
los que el Espíritu les muestre que lo hagamos y que cumplamos con todo lo que nos pide para recibir de su favor. Y no porque querramos obtener algo, simplemente porque pues, es nuestra naturaleza. Asimismo, le pido por cada uno de mis hermanos aquí presentes, por los del Zoom y por la iglesia en general, por sus familias, por sus hogares, porque usted es el único que puede hacer lo imposible posible, porque sabemos que la gente con mucho poder y dinero trae guardaespaldas, pero nosotros, pues somos gente común, nosotros lo tenemos a usted. Que ustedes sean nuestra retaguardia, como decía su palabra, que usted vaya adelante y detrás de nosotros, protegiéndonos, cuidándonos y librándonos de todo mal, como hasta el día de hoy, porque su palabra dice que hasta el día de hoy nos ha ayudado, y no solo hoy, así será mañana y siempre, porque usted es nuestro Dios, usted es bueno, usted es justo, y no hace acepción de personas. Quizás nosotros hemos hecho acepción de usted porque quizás nos ha ganado la ira, el miedo, el temor, y nos hemos apartado de usted, pero sabemos que su escritura dice que aunque nosotros le fallemos, usted permanece fiel para siempre. Por eso es que en sus manos estamos, y usted conoce a su iglesia, usted conoce a cada uno de su iglesia, a cada uno de sus escogidos, y usted conoce las enfermedades, conoce los que están pasando por problemas económicos, usted conoce por los que quizás están pasando por depresión, angustia, miedos, pensamientos de suicidio. Usted conoce toda la problemática de su iglesia, y en sus manos estamos, y si usted quiere sanar, si usted quiere ayudarnos en todos esos aspectos, que así sea, pero siempre que se cumpla su voluntad y no la nuestra. Ayúdenos, fortalézcanos para estar presentes mañana jueves y que nos podamos ver reunidos como hermanos el próximo domingo en su iglesia. Y todas las cosas las pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios.